Hola amigos, ¿cómo están? Estamos acá desde Quetzaltenango grabando una serie de entrevistas para nuestro podcast Camino a un evento que vamos a llevar a cabo el 7 de mayo en el Centro de Convenciones Gran Carmel. Pero estas entrevistas son entrevistas con locales de acá de Quetzaltenango, con empresarios. En esta ocasión es una empresaria. Mirna Rojas es fundadora de Chocolatería Doña Pancha. Ella es quinta generación chocolatera. Es una mujer que ha trascendido por empresaria, por emprendedora, también por la cultura del chocolate, experta en el tema. Y hoy la hemos invitado para hablar un poco de cómo el chocolate debe ser parte de la identidad, no solo de Quetzaltenango, sino de todo el país. Mirna, ¿qué tal? Gracias, Alexis. Bien, gracias y gracias por esta oportunidad. No, a usted muchas gracias por siempre recibirnos. Recuerdo que la última vez que estuve por acá me llevó unos de mis chocolates que me encantaron. Ahí vamos a hablar de una invención que hicieron que me fascinó. Este chocolate que se puede disolver en agua, que parece un bombón, al estilo Doña Pancha, dice usted. Así se llama. Al estilo Doña Pancha se llama esta forma de hacer chocolate que vamos a hablar hoy también. Pero quisiera comenzar por allá en quinta generación ya de chocolatera. ¿Cómo es la historia que ha transcurrido en estas 5 generaciones? ¿Qué sabe usted? Porque me imagino que hay mucha información que no tiene Sí, hoy. sí, definitivamente. Bueno, la historia del cacao es muy amplia. Decimos que el cacao se empezó a consumir 1500 años antes de Cristo, diferentes etapas, diferentes épocas, y una fue cuando el cacao se llegó a domesticar. Cada abuela, cada madre de familia preparaba a las 4 o 5 de la tarde su chocolate. No se consumía café, sino era específicamente la familia se reunía alrededor de una mesa tomando chocolate con pan, ¿verdad? Luego hubo, eso estamos hablando del siglo XVI, sí, XVI, porque en el siglo XVII entró una fuerte enfermedad y entonces se murieron muchas plantaciones de cacao y todas las abuelitas que preparaban chocolate se escaseó, tuvo un alza, bueno, casi estamos viendo lo mismo también, ¿verdad? Eh, y dejaron de hacer chocolate ya como bebida oficial de casa. Entonces, creo que por ahí empieza la historia de mi familia, porque dentro de mis tatarabuelitas, alguien dijo, bueno, si ustedes ya no lo van a hacer, yo lo voy a hacer y ahora se lo voy a vender. Porque increíblemente yo me quedé admirada, ya dentro, llevaba como 2, 3 años en el negocio, cuando encuentro un documento y me impresiona no solo el tipo de papel, sino lo que decía, ¿verdad? Porque eran todos los datos personales de una persona identificándose como de oficio chocolatera. Cuando yo le pregunto a mi mamá, me dice, bueno, para mí es mi bisabuela y para ti tu tatarabuela. Yo parto de ese documento y descubro, pues CEOs conservaban todavía, mi mamá me ayudó y me apoyó para encontrar todas las fotografías y formar mi árbol genealógico. Lo tengo completo a partir de mi tatarabuela. Tuvo 4 hijas, mi bisabuela 3, mi abuelita 3, mi madre 2, y yo ya solo una, pero mi hermana 3. Entonces ahí desglosamos ese árbol genealógico increíblemente, solo de mujeres, porque culturalmente pues había un poquito tal vez de machismo o un concepto de las abuelitas porque el varón era servido, al varón se le atendía y el varón tenía que trabajar fuera de casa. Entonces por eso se identifica solo un oficio de mujeres. Pero ahorita pues también tenemos derecho a la modernidad, a los cambios. Vemos a tanto chef, a tanto chocolatero, ¿verdad? Aquí en nuestra localidad pues realmente podemos ser especialistas como chocolateros. El chocolatier es una palabra internacional, Así, pero si nosotros nos apropiamos de la identidad, somos chocolateros. chocolateros. Y esto es algo que se practica mucho a nivel nacional. Sigue existiendo personas, muchas personas. ¿Hay algún dato de cuántas personas siguen siendo chocolateros? Sí, realmente cuando yo inicié estaba como en un promedio de 150 a 200 familias, pero empezó otra vez el boom del chocolate, Se ¿verdad? Bueno, despertó. en mi caso yo fui la pionera tal vez de ponerla como una chocolatería más atractiva y más formal a nivel local. Después empezaron
empezó a resurgir nuevamente porque pues las familias empezaron a decir, ay, de veras mi abuelita lo hacía, mi mamá lo Sí, pues hacía, o despertaron sí, el... despertaron el interés y empezaron a retomar nuevamente esos oficios. Y ahorita yo creo que pasamos de las 300, solo a nivel de Quetzaltenango, no sé si es a sus alrededores de municipios, pero Solo en Quetzaltenango, solo en 300. Quetzaltenango, porque pasa por una calle y ve en las ventanas, en las puertas, en los mostradores, se vende chocolate, pero porque, ya le digo, ¿de dónde viene la raíz? Porque era la bebida oficial. Luego, a nivel Guatemala, pues tenemos que es muy común en Tecpan, en Misco, que no se diga, ¿verdad? En las comunidades indígenas, en este lado de lo que es el altiplano occidental, es muy ceremonial, o sea, tiene conceptos, no digamos Suchitepeques. El Ministerio de Cultura en el 2011 hizo una ruta del cacao entre lo espiritual en las Verapaces, lo productivo en Suchitepeques y lo generacional en Quetzaltenango. Eso fue en aquellos años, pero ahorita se ha extendido más, está más de moda en las Verapaces, ya hay zonas de producción en Petén. Petén es árido, pero en el sur de Petén encontraron tierra apta y Zabal. Las Verapaces pasa al norte de Quiché y está cayendo ya al norte de Huehuetenango. No digamos Suchitepeques, Retauleu, parte cálida en Quetzaltenango, San Marcos y así el alrededor del lago también. Sí, pues. Fui a un tour del chocolate en el lago de Atitlán y el chico que explicaba decía que había una discusión de dónde era. Yo le pregunté a él que de dónde se originó el cacao, la semilla de cacao. Y él me decía que había una discusión en Latinoamérica, si era Ecuador, Perú y Guatemala estaba ahí en la discusión, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí es cierto es que nuestros antepasados, el cacao sí es un producto de nuestra historia, ¿verdad? Que está ligada a nuestros orígenes. Así es, definitivamente el cacao es de América. En algún momento o escasamente lo dijeron que era del área del Soconusco, que comprende el sur de México, Guatemala, Salvador y una parte de Honduras. Pero pues se fue dilucidando y se lo llevó la Amazonía, ¿verdad? Por las, ¿cómo se llama? Por esas selvas amazónicas, pero sí se confirma que es de los pueblos originarios, ¿verdad? Y se desarrolla por todos ellos, pero recordemos que nuestra cultura maya estuvo al nivel de persas, de egipcios, con muchas ciencias, ¿verdad? Y no dejamos atrás lo que fue la agricultura para ellos y la gastronomía. Pues le fueron dando muchos usos al cacao, incluso cuando ellos, porque fueron los propios mayas los que le descubrieron muchos beneficios al cuerpo, lo valuaron más que el propio oro. Y fue cuando pasó a ser la moneda, ¿verdad? No trueque. El trueque está en otra zona, Ah, ok. ¿verdad? Justo en la zona que le digo de la Amazonía, había trueque entre mayas, aztecas y toltecas. Ah, sí. Ahí, esa era una zona de tributos, pero en sí como nación maya fue moneda. Entonces el pueblo, hubo un momento que no se podía tomar el dinero y por eso le llaman la bebida de los dioses, porque solo le ofrendaban una Sí, pues. bebida especial a Sí, ellos, ¿verdad? sí, para nuestra cultura no fue un trueque nada más, No, era moneda moneda directamente. directa. Moneda, por eso nosotros le llamamos nuestro oro maya, ¿verdad? Y dice que con 10 semillas se compraba un aguacate y así sucesivamente mucho utilizado, pero sí, los mayas le encontraron Sigue muchos, estando caro el aguacate. definitivamente, definitivamente sí. Eh, Mirna, quisiera hablar un poco de la industria a nivel global. Usted mencionaba que en algún momento el chocolate era más consumido que el café, ¿verdad? Me imagino que ha de haber alguna información acerca de esto, pero hoy por hoy, ¿por qué el chocolate sigue perdiendo como esa relevancia? Aunque usted nos dice que está ganando en este sector, pero ¿por qué sigue siendo mucho más popular el café que el chocolate? Bueno, también esa historia es a partir de cuando entra esta enfermedad y se pierden las plantaciones. En aquel entonces, sembrar una planta de cacao había que esperar de 5 a 6 años para la primera prueba de cosecha. Entonces, los inversionistas que en ese tiempo tenían plantaciones de cacao, para ellos fue una pérdida exorbitante.
Y entonces ahí fue donde entró la caña de azúcar, el algodón, el arroz, varios granos, ¿verdad? Y ahí fue también donde aprovechó entrar el café. Creo que su retorno de inversión fue mucho más rápido y ellos tuvieron que crear estrategias y fue así como se logró posicionar más el café. Sí, Y si pues, comparamos un costo de café, pues lógicamente es más barato tomarse una taza de café que el que el chocolate, chocolate. o sea, porque se Sí, volvió más industrial. pues no tanto industrial, sino tal vez por ¿cómo se llama? La relevancia perdón, la comparación del valor, Del valor. ¿verdad? Porque una libra de café, bueno, también vale 90, 125 quetzales o hasta 150, qué sé yo, pero Y una tenía un libra promedio de de... 40 tazas, pero una libra de chocolate bueno, estamos hablando de 50 a 75 quetzales, pero solo 8 a 10 tazas, Ah, ok. ¿verdad? Entonces toda esa Hay una comparación. diferencia de precios también. Exactamente. Ujú. ¿Y en qué momento usted decide emprender un negocio? Porque es la fundadora de Doña Pancha, que nos va a contar ahorita la historia. ¿En qué momento decide como darle forma a este negocio y volverse una voz para promover el consumo de chocolate? Y no solo eso, sino la identidad que hay detrás, empoderar a otras mujeres para que también sigan con esta tradición. Francamente, a mí me ayudó el ambiente familiar, el amor, las enseñanzas y todos los valores compartidos en casa. Porque yo a los 3 años pues iba a tomar chocolate y a jugar y a comer con él, ¿verdad? Pero lamentablemente a los 5 perdí a mi padre. Entonces Mm, fuimos absorbidos por nuestros abuelos maternos y era el trabajo normal de ellos. sí, Entonces, pues. ahí hubo mucha convivencia y francamente el Ellos nombre es de mi trabajaban abuelita. de chocolate. Sí, porque ya venía de generaciones. O sea, ahí Mm, está la cuarta, que era mi abuelita, la quinta mi mamá, perdón, la tercera mi abuelita, la cuarta mi mamá y la quinta yo. Pero desde muy pequeña, pues yo creo que la mayoría, como sigo insistiendo, de aquí del altiplano, la convivencia familiar es aprenda lo que hay en casa, aprenda el negocio. O sea, en Guatemala los mayas fueron comerciantes, ¿verdad? Y por eso tenemos sangre de comerciante la mayoría de guatemaltecos. Entonces a mí me enseñaron a vender, yo vendí desde pequeña, viví y crecí más en un barrio del centro histórico que tiene un mercadito de barrio, ¿verdad? Me mandaron a vender zanahorias, rábanos, hoja de milpa. Mi abuelita era muy comerciante. Ella llevaba chocolate a algunos municipios y traía otros productos. Y mi hermana y yo, pues nos mandaban a vender. Entonces nos enseñaron a ser comerciantes. Nos inculcaron ayudar en familia y ayudar en el negocio. Mi abuelita tenía, bueno, los abuelos tienen palabras sabias, ¿verdad? Y mi abuelita decía, estudien, prepárense, pero también aprendan el negocio que tienen en casa o un oficio, porque de algo se tienen que defender en la vida. Entonces siento que me inculcaron mucho, pero lo que más me inyectaron en las venas fue el chocolate, sí, pues. ¿verdad? ¿Por qué el guatemalteco debería de tener esa misma, correr por sus venas del chocolate? ¿Por qué también deberíamos de adoptar esa identidad con el chocolate? Es un producto que nos identifica bastante, bastante, no solo como país, no solo como sector económico, sino por el valor cultural. Porque desde que lo consumimos antes de Cristo, después de Cristo, se volvió, digamos, muy relevante ceremonialmente, espiritualmente, y es parte de nuestra cultura viva, porque está presente en la familia, en la sociedad, en la religión, en la cultura y hasta en lo político, porque los mayas ofrendaban chocolate en todos esos aspectos. Había un nivel político, ¿verdad?, que se ofrendaba. En lo cultural, póngale ahorita aquí en Shela que se está rescatando todo lo que es cultura, si hay una inauguración de un arte, de fotografía o pinturas, el cóctel debe ser una taza de chocolate. O sea, Y con un no poquito de digamos el, licor. mejor si es con piquete, pero también póngale en la religión, no importa la que sea, pero en este caso hay mucho más representatividad en la católica, que hay bautismo, comunión, confirmación, bodas, no digamos las cofradías, las hermandades, lo que acaba de acontecer, la conmemoración de la Semana Santa, existe todavía que mi familia le lleva a su familia y usted a otras familias a compartir chocolate con pan, que es lo que se da en la época, en las navidades, en la pedida de mano de una señorita.
Entonces todavía hay mucha cultura viva. Sí. Acá nosotros todavía conservamos todo eso. Y en la familia, pues siempre, yo no sabía que en la capital no se cantaba, ya queremos pastel, chocolate también. Aquí sí se canta Ah, eso. sí. Yo Ah, pensé no que era sabía. nacional y sí, y solo es Chocolate acá. también. Aquí se canta ya queremos pastel, chocolate también. Y yo hasta el Ah, año pasado me enteré de eso, ni siquiera sí, lo pues sabía. ya cambiaron el chocolate por gaseosa. Porque sí, lamentablemente también. Pero, Mirna, quisiera entrar ahorita a hablar del proceso del chocolate que lleva el proceso de chocolate para comercializarse. ¿Cuál es cómo es un día de Mirna en la fábrica, en su chocolatería? ¿Cómo es desarrollar este negocio? Bueno, en realidad yo lo aprendí desde muy pequeña, pero entendí que el chocolate había que trabajarlo de manera natural, apostarle a un segmento que estaba esperando una mejor calidad de chocolate. Nuestro país es rico en variedades de cacao. Estamos catalogados dentro de los primeros 10 países de mejor sabor. O sea, si alguien se convierte en un catador de cacao, va a apostar por nuestro cacao. Y pues mi día a día es dejar formulado un día antes para empezar el día, trabajar las variedades. Me puse a desarrollar demasiados productos y digo, ahora paren la mano porque mis hijos y pues tengo un sobrino que es casi como mi hijo, que me ponen a crear más, les digo, no, un momento, hasta ahí, ¿verdad? Porque ¿Cuántos productos tiene ahorita? uy, creo que no hemos hecho el conteo formal, pero tenemos más de 75 dentro de unas primeras, o sea, hay de una sola línea diferentes sabores. Tal vez por eso podemos llegar a 75, pero tenemos dentro de lo que es de tomar, de comer, de confitería, usos como la cocoa, como la manteca de cacao, y no digamos hasta cosméticos, ¿verdad? Sí, pues. De cacao. Pero ¿qué me nace a mí en ver que día a día estandarizar los procesos, tener esos controles de manejar siempre la estandarización para que nuestros clientes no vean una calidad primero y otra después? Y Guatemala es exportador de chocolate, exporta a otros países. Sí, pero muy poco, porque lo que ellos más quieren es la materia prima. Y Mm, eso no nos conviene, porque si nosotros transformamos el producto, generamos más empleo. Tenemos cuánto beneficiado desde lo que es el empaque, la mano de obra. Entonces, y nosotros pues queremos que nuestro país tenga unas mejores condiciones de vida. Sin embargo, si se va el cacao, nos viene quintuplicado ese precio, pues por todos sus costos, ¿verdad? Nos es un poquito difícil, no imposible, entrar a los mercados por las exigencias, por por el costo incluso el costo de transporte, ¿verdad? Nosotros vendemos en nuestra página. Nuestro mercado más cercano es Estados Unidos, pero son lotes pequeños. Tenemos un cliente en Chicago, pero aún así son pequeños lotes en ciertas épocas del año, sí, pues no todo el año, no todo no. el año. Pero Ok. lo que es más codiciado, francamente, es el cacao. Y para nosotros somos un poco celosos, no manden el cacao, mandemos chocolate. ¿Qué tendría que pasar para que crezca esta industria, para que pase lo que está diciendo, que haya más, que nos comenta, que haya más generación de empleo, que haya más oportunidad de negocio para otras personas también que quieran dedicarse a esto? ¿Qué tendría que pasar? ¿Y qué han hecho ustedes, verdad? También, porque entiendo que ha sido una promotora del chocolate. Sí, yo lo estoy viendo ahorita del lado positivo, porque en el caso de nuestro director de turismo, está haciendo un buen papel. Está promocionando a Guatemala en muchas ferias con café, chocolate, artesanía y gastronomía. Pues no me está preguntando, pero el mes pasado regresé de la feria, la ITB de Berlín, en Alemania, y me pareció un concepto muy, muy, muy bueno lo que está haciendo el director, porque, bueno, es lamentable, una de cal y una de arena, ¿verdad? Porque no conocen Guatemala. ¿Y dónde es Guatemala? Pero al probar los productos del café son amantes, ya conocen el café guatemalteco. Y cuando prueban el chocolate, o sea, van para el café, pero cuando prueban el chocolate se regresan al chocolate. Se fueron artesanos con barriletes, impresionante que la gente pudiera hacer su barrilete. Y no digamos los chefs, todos somos rotativos, ¿verdad? Pero ese es un buen papel. Entonces, eso es lo que necesitamos.
nosotros especializarnos cada vez más en nuestro arte y las autoridades promocionarnos. Entonces yo creo que sí hay un ancla en que podamos manifestar para poderle dar a conocer a los ojos del mundo que tenemos buenos productos. Y eso que solo estamos hablando del chocolate, porque hay un sinfín de productos. Sí. Eh, Entiendo que ha crecido mucho en Quetzaltenango el consumo de chocolate, por lo que me decía. ¿Cómo es hoy el mercado aquí para ustedes? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha crecido el negocio? ¿Hacia dónde va el negocio, su negocio? Sí, fuimos los pioneros, francamente, de retomar la cultura del chocolate, decirle a la gente de que había una calidad de chocolate y los beneficios del chocolate. Entonces, sí, a raíz de la pandemia, también nos hicimos multiplicadores de esa información para que la gente encuentre esos beneficios, porque ayuda a los pulmones, ayuda a los bronquios, o sea, más que todo para las vías respiratorias. Y entonces la gente también lo fue descubriendo de manera informativa o formativa y sí entonces estamos generando nuevamente el consumo del chocolate. Y muchos piensan que comerse una trufa, un bombón, un chocolate realmente fino, es solamente de marcas internacionales o de Francia o de Suiza, ¿verdad? Y no, acá ya hay muchas colegas que cada vez también se están especializando más para poder dar al público esas opciones. ¿Cuál diría que son sus top 5 productos? ¿Cómo se usan y cómo encontramos esos productos en el mercado? Sí, bueno, la verdad de que yo creo que son más de 5 top, ¿verdad? Porque 10 top. 10 top, porque todos tienen, o sea, hemos Tienen encontrado, barras de chocolate. tenemos Yo me he barras. vuelto muy fan de estas barras que hay en los aeropuertos, y siempre compro de otros países. Consumo de Guatemala, obviamente, pero me gusta probar de muchos países porque he encontrado una variedad de chocolate, que ya no solo es el chocolate, y me gusta mucho el chocolate oscuro, 80-90%, que el otro día le di a alguien un pedacito, me dijo, ¿cómo te puedes comer esto? Un chocolate del 90% chocolate, pero a mí me fascina comerme Es que es la una barra de tendencia. chocolate del 90% chocolate, no sé, como que le encontré el gusto, pero también he encontrado mezclas de chocolate, como que ya hay una variedad de chocolates, he encontrado una mezcla de chocolates, el otro día había una con arándanos, con semillas varias, o sea, he encontrado diferentes chocolates. Me encantó un empaque, se lo cuento para, de repente lo ha visto o le puede servir, pero el empaque cuando abrías el chocolate, todo el empaque daba mencionaba el proceso del chocolate, de dónde había sido, de quién había sido, había foto de quiénes, de los productores del chocolate, del proceso y todo, era un chocolate africano, pero me llamó la atención y dije, no he visto algo así en Guatemala, ¿verdad? Como contar la historia, como contar esa historia de que aquí tenemos un buen chocolate, ¿verdad? Pero la pregunta era, denos el top de productos que... Nosotros tenemos, bueno, la tendencia está en ya no consumir azúcar, porque es uno de los principales que le hacen daño al chocolate, ponerle excesos de azúcar, no digamos los excesos de grasa. Sí, pues, Entonces le apostamos a ese mercado de empezar con el cero azúcar, tanto para tomar, pero que porque chocolate es cuando se le pone azúcar, antes se llama cacao, antes es cacao. Bueno, el transformar el cacao es chocolate, porque aunque no se le eche azúcar. aunque no se le eche azúcar, Ah, ok. aunque no se le eche azúcar, porque digamos, el cacao es la semilla, pero transformarla, ya tostarla, descascararla, molerla o refinarla, porque digamos ahí viene, molerla es para tomar, refinarla es para comer. Entonces nosotros manejamos esas dos líneas desde cero azúcar y empezamos a jugar con los porcentajes cada vez más bajos de cacao, desde el 100%, el 90, 85, 75, tenemos que llegar a veces hasta un 50, porque hay público que le gusta dulce. Y cuando yo inicié, esa fue mi meta, quitarle el azúcar. Y vi a médicos incluso ponerle cucharadas de azúcar a mi chocolate. Ah, Pero bueno, fue cuestión de gustos, ¿verdad? sí. Entonces sí, ahora bien, primero es quitarle el azúcar y luego había un grave error y todavía existe en la industria, porque sí hay una industria, los que trabajan grandes cantidades de ponerles agregados Aparte del azúcar. aparte del azúcar, estabilizadores, edulcorantes y no digamos las grasas saturadas.
Entonces ahí viene una distorsión completa, ¿verdad? Sí, Son ricos, pero porque los laboratorios ya nos ofrecen esos estabilizadores de sabores, colores y todo. sí. Pero realmente el chocolate, mientras más natural es, mucho mejor. Ok. ¿Cómo se usa al estilo Doña Pancha? ¿Cómo se usa? Cuéntanos un poquito del producto. Ahí vamos a tratar de en los videos poner fotos, pero cuéntanos de Lo ese que producto. A mí me encantó ese producto porque el otro día me dio y solo calentas agua y le pones es como un bombón con un palito y ya quedó hecho el chocolate. es que esa realmente era la forma como lo preparaban las abuelitas en casa, Sí, ¿verdad? pues. Poner el jarro, poner las marquetas de chocolate y con el molinillo, en algunos casos Ah, ok. bolillo. Pero, ¿por qué razón nació esta idea? Porque todos entraban a mi chocolatería y me decían, deme una libra de chocolate de hervir. Y hasta el momento muchos dicen, regáleme una tableta para hervir. Y yo, no, por favor, el chocolate no se hierve. Entonces ahí fue cuando nació la idea de que el chocolate se diluye Sí, pues. en agua caliente, agua, leche, café. Usted tiene una reunión a las 3, 4, 2, 3 de la tarde y está uno con aquel sueño, un café con chocolate es lo máximo, Sí, un pues. energizante natural. Entonces nació con esa idea de estar, puede estar en su oficina, en un hotel o en su habitación y tiene líquido caliente cerca, ahí mismo lo prepara. Y entonces lo que tiene es el molinillo o bolillo cerca para poderlo, y lo guarda para otra porción en otro día. Sí, pues. Bueno, qué gusto haberla tenido aquí hoy. La verdad es que muy interesante todo lo que nos cuenta, cómo ha conservado esta cultura a través de los años, 5 generaciones. Es sorprendente. Cada vez que vengan a Xela, Quetzaltenango, pasen a Doña Pancha a comprar este chocolate, les va a encantar. La verdad, no soy amante del chocolate, pero de verdad de los mejores chocolates que he probado. Muchas gracias por estar acá. Un mensaje final a esas mujeres que también están al frente de un negocio o tienen un sueño de crear un negocio. Por favor, cierra con palabras de ánimo, porque ser emprendedor ya es difícil y entiendo que ser emprendedor en la provincia es un poco más difícil y para las mujeres también. Yo coaché 25 mujeres de acá de Occidente hace unos meses y me di cuenta lo difícil que es para una mujer todavía emprender, así que la felicito por mantener esa cultura del chocolate, por sacar a flote este negocio, que no lo hace sola, lo hace con sus hijos hoy. Pero un mensaje por favor, Mirna, Gracias, a Alexis. quienes nos escuchan. Pues tal vez solo como paréntesis, Chocolate Doña Pancha ya no es solo chocolatería, sino tenemos en concepto de dar a conocer la cultura, la historia y la identidad a través de un museo que es casi reciente. Bueno, siempre empezamos porque este año cumplimos 20 años de estar en el mercado. Empezamos con un museo en una mesita, que era el proceso, pero actualmente contamos con un museo formal en donde damos a conocer todas esas etapas del cacao en América. Entonces, se empieza, yo siempre le he dicho a las mujeres que se empieza gateando, muchas veces sin recursos, y son las adversidades de la vida las que muchas veces no nos las tomemos hacia un daño interno, sino todo lo contrario. Una adversidad muchas veces nos hace debilitarnos. Y yo me puedo considerar que ante una gran adversidad yo pude sacar fuerzas y enfocarme, tal vez dejar la adversidad no aislada, pero sí separarla de de mi sueño de hacer realidad lo que en algún momento dije, incluso no voy a hacer chocolate, pero empecé a entender de que era un potencial dignificar a mi familia, a mis abuelas, pero sobre todo ser amante de mi país que tiene una gran cultura. Y transmitirlo a las siguientes generaciones, ¿verdad? Así es, y no, y por eso le digo siempre solo, no solo es el chocolate. Muchas mujeres están detrás de un gran potencial y a veces no lo han vislumbrado, no lo han identificado, pero nuestros hijos tienen cómo sobrevivir siempre y cuando pues todos tengamos el ánimo de trabajar. Gracias, Mirna. Gracias Gracias a usted, por el Alex. tiempo. Bueno, terminó esta entrevista. Yo he aprendido mucho, voy inspirado acerca del chocolate y acerca del emprendimiento de Doña Pancha. Los invito el 7 de mayo en el Centro de Convenciones Gran Carmel de 8 de la mañana a 6 de la tarde, todo el día de conferencias. No se pierdan este gran evento. Nos vemos por ahí para aprender, para crecer y para conectar con otros emprendedores.